buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos dos temas. El primero tiene que ver con nuestra seguridad cuando acudimos a un edificio de altura en nuestro país, no solamente en Asunción, en el país. Esto a raíz de los recientes sucesos del desplome de un edificio en construcción en Encarnación y otro el día de hoy, donde el cielo raso de un edificio también cayó en Ciudad del Este. Entonces vamos a hablar con el ingeniero Sergio Gavilán, experto en cálculos estructurales, con el arquitecto Diego Sotomayor, director de planeamiento urbano de la Municipalidad de Asunción, y con el doctor Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados, sobre este tema, desde diferentes aristas. ¿Cuáles son los sistemas de control que tienen las municipalidades para otorgar el visto bueno en construcción de edificios? ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas constructoras, los constructores, los ingenieros, los calculistas a la hora de hacer todos los planos y presentar los informes, hacer la construcción? ¿Y cuáles son las penalidades que existen sobre cada uno de aquellos que participan de una obra de construcción? ¿Cuáles son las responsabilidades desde el que controla hasta el que hace el edificio? Por eso están los tres invitados. Y el último bloque vamos a hablar con el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez, acerca de esto que está pasando actualmente en la Policía Nacional. En los primeros 4 meses, 3 meses y medio de este año, se produjeron increíbles casos de corrupción policial. Policías robando motocicletas, policías robando a policías, policías envueltos en violencia familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Eso vamos a hablar con el comandante de la Policía Nacional. ¿Y qué piensa hacer la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior? ¿Qué piensan hacer para tratar de solucionar este tema? Porque no hay nada peor que tener miedo de aquel que nos tiene que proteger. Y eso se tiene que acabar. Así que estos son los temas que vamos a desarrollar esta noche. Y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Llegaron las ofertas increíbles en lavarropas y secarropas de Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Lavarropas en cuotas desde 79,000 guaraníes, centrifugadoras en cuotas desde 49,000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp al 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, saludamos al doctor ingeniero Sergio Gavilán, experto en cálculos estructurales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches, muy bien. También al doctor Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados. Hoy estamos con doctores. ¿Qué tal, doctor Galeano? ¿Cómo anda? Gracias, Carlos, por la invitación. En realidad, en mi caso, soy solamente abogado porque hay que respetar los programas de posgrado alcanzados por los doctores. Exactamente. Y también estamos con el doctor arquitecto Diego Sotomayor, director de planeamiento urbano de la Municipalidad de Asunción. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de mostrar también algunos avances que estamos logrando dentro del municipio en tema de desarrollo urbano. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ingeniero Gavilán, ¿qué pasó en el edificio? Fue impresionante lo que vimos, de lo que se grabó cuando se desploma el edificio. Un edificio que supuestamente era para 5 pisos, ya estaba por el 9º piso siendo construido. Y de repente se desploma, pero parecía cartón. Sí, así mismo. ¿A qué se debe todo eso?
Bueno, determinar, o sea, a partir de un video, decir pasó esto u otro es una gran irresponsabilidad. O sea, mirando un video y hacer conjeturas realmente es muy irresponsable. Lo que positivamente sí te puedo decir es que los edificios muy raras veces se caen de esa forma sin dar ningún aviso. Lo que pasa en la inmensa mayoría de las veces es que el edificio muestra señales, muestra problemas, que muchas veces esos problemas no son captados adecuadamente. Entonces, por decir un caso clásico, un pequeño edificio que se fisura, a nosotros ya nos tocó estar, ¿verdad?, que se fisura, el edificio está por ser entregado y el pintor repasa con un enduido toda la fisura porque él no entiende que eso es un problema estructural. Y después a la quinta vez le dice al profesional, ya sea el ingeniero o el arquitecto, le dice demasiado, muchas veces ya le pasé el enduido y no se cierra, y ahí se ve que era un problema. Y así como eso, o sea, yo estoy seguro que en Encarnación se habrán manifestado algunos problemas que no fueron tomados adecuadamente, algún síntoma que estaba ya mostrando, y para que termine pasando de esa manera, ¿verdad? O sea, yo quiero pasar un poco de tranquilidad también, porque de repente hay como una histeria colectiva de todo y cómo está mi edificio y todo. O sea, los edificios en general muestran señales de problemas. Si un pilar, una fundación se está asentando y bueno, se rompe el piso alrededor, se rompen los vidrios, dan señales, ¿verdad? No es que pasa de la noche así y se rompe y se cae. O sea, que ahora, ¿y quiénes son los responsables de controlar que el edificio esté debidamente construido? Bueno, esa es una situación que nosotros atravesamos en nuestro país y también en muchos lugares, ¿verdad?, que prácticamente dependemos de un autocontrol, ¿verdad? O sea, vos tenés una empresa constructora que hoy en día es la que hace, normalmente contrata el diseño de la estructura de hormigón armado. Esa misma empresa constructora es la que construye, ¿verdad? Y bueno, dependiendo del tipo de empresa, tienen mayores o menores niveles de control, ¿verdad? Entonces, vos finalmente estás depositando la confianza en la empresa que le construye. Ahora, pero ¿qué pasa en el caso de este edificio, que supuestamente era para 5 pisos, pero ya se estaba construyendo el 9º? Me imagino que la empresa constructora, los ingenieros deben presentar nuevos cálculos de la fundación, de toda la estructura que se va a reforzar. Eso hablando groseramente, no de manera técnica, ¿verdad? Y 2 veces fue multado. Según las informaciones, tuvo 2 multas la empresa. Pero siguió construyendo otra vez más pisos. El hecho de construir más pisos puede hacer que más rápidamente pueda caer un edificio si es que no está debidamente acondicionado y reforzado todo lo que se estaba construyendo. Totalmente. O sea, el tema de pasar de 5 a 8 pisos no pasa simplemente por pagar en lo que tenga que pagar de impuestos, sino que tiene que haber un informe de respaldo que dice esto sí está en condiciones, o para pasar de 5 a 8 voy a hacer esto, ¿verdad? Pero tiene que haber una documentación de un profesional que firme que eso está en condiciones para poder ser construido. No se puede pasar alegremente, porque si no está preparado, sí es una situación que a medida que se va cargando el edificio, que en este caso había pisos ya que tenían las cargas de los ladrillos, ¿verdad?, ya las paredes ya estaban en ejecución, el edificio va adquiriendo cada vez más peso, ¿verdad? En los videos que se ven en las redes se ve que ya se le estaba haciendo el contrapiso. O sea, es una carga muerta también, o sea, cada vez se le va cargando más, ¿verdad? Ahora, por su experiencia, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se cae un edificio de esa manera? Da la impresión de que pudo haber algún problema en las columnas, ¿verdad? En las columnas, por la forma de que se fue hacia algún lugar, a alguna columna o a la fundación en la zona de los linderos, hacia un extremo. Todo eso se tiene que poder determinar, ¿verdad? O sea, se tiene que tratar de poder determinar. Ajá. Ahora, arquitecto,
sé que tal vez tengan todos el mismo sistema de control, las ordenanzas sean similares en Paraguay, en los municipios, pero por ejemplo, ¿qué es lo que la municipalidad exige a los ingenieros, a las empresas constructoras en el momento de presentar un proyecto para construir un edificio? Bueno, en el caso de una construcción pequeña se necesita algo muy sencillo. Se necesitan los planos de arquitectura, que son planos de la planta, de la fachada, corte. Con eso se aprueba una construcción de pequeñas dimensiones como una vivienda unifamiliar. Ahora, si vamos a entrar dentro de lo que es un edificio de envergadura, sí ya se requiere de estudio de suelo, muy fundamental. Si el estudio de suelo arroja que hay cauce hídrico por debajo, se requiere un estudio hidrológico. También necesitamos de la memoria de cálculo estructural del edificio, necesitamos de las plantas de encofrados, todo eso firmado por los respectivos profesionales del área que tienen que estar inscritos dentro del municipio como constructores. O sea, todos sus documentos tienen que ser verificados previamente. También tenemos plan de excavación, en este caso cuando hay cimientos de envergadura. También tenemos en aducción acta notarial del estado en el que se encuentran los vecinos para evitar problemas, porque muchas veces genera algunos problemas en los vecinos las construcciones grandes. Sí, cierto. Entonces, previendo eso, nosotros hasta exigimos esto, pero eso no es normal en todos los municipios, Carlos. O sea, a mí me tocó ser director de control de obras públicas de la Contraloría General hace 5 años, y en una auditoría que hicimos arrojó que prácticamente el 70% de los municipios del país no tiene una dirección de obra, un departamento de obra. ¿El 70%? Sí, imagínense. Entonces se maneja totalmente de manera muy sencilla la construcción, pero tampoco hay edificios de envergadura en la mayoría de los pueblos del país, ¿verdad? Pero de cualquier manera es alarmante eso, ¿no? Ahora sí, estamos hablando de aproximadamente 180 municipios. Sí, más de 250 son. Sí, en total son 260 sí, claro, y algo de los municipios. Pero estamos, si el 70 es muchísimo. Sí. Es muchísimo y no... 140 municipios. Sí. Aproximadamente, es decir, el 70% de un número de 200 municipios, estamos hablando de 140 municipios que no cuentan con esa dirección. Cuentan, Tal vez se actualizó eso ahora, pero no va a variar mucho en 5 años. Sí, es preocupante eso. No, claro que es preocupante. Ahora, como dijo el ingeniero Gavilán, el doctor Gavilán, si no estaban bien cargados los pilares, si tenían problemas los pilares, ¿quién es el responsable? No, ahí el abogado en la ejecución, o sea, está el constructor, ¿verdad? No hay una... O sea, el municipio no entra a ser de fiscalizador sobre la calidad. O sea, eso yo creo que es una discusión que no tiene sentido decirle. O sea, la municipalidad no se va a ir a controlar un cargamento de hormigón. Como explicó el arquitecto, está toda la documentación que se presenta directamente a la municipalidad, ¿verdad? Ahí, concretamente, y ojalá que a partir de esto que pasó se pueda generar un cambio, que esa documentación que se presenta en la municipalidad haya un ente u otros profesionales que revisen y que le den el check que está Claro. adecuado eso, ¿verdad? Que se pague, que sea mayor el costo de ese servicio, ¿verdad? Pero que eso se revise con un criterio, que eso sería ideal. Me gustaría intervenir. Sí, en el adelante. tema. Me gustaría explicar cómo el municipio de Asunción respecto a eso. Primeramente, nosotros tenemos, hace un par de años, implementamos el sistema de aprobación digital de plano, que creo que es el único en el país hasta el momento, donde todos los documentos, ya sea los estudios y los planos que se requieren para el permiso para construir, ingresan digitalmente y también se pueden pagar digitalmente. Eso es un enorme avance dentro de lo que es el Paraguay, ¿verdad? La aprobación de planos en general. Ahora, tenemos el área que aprueba los planos, que controla todos estos requisitos y estos estudios que te cité anteriormente, y tenemos el departamento de fiscalización de obra, que está dividido en 3 unidades. Y ¿Qué hace el Departamento de Fiscalización de Obras? sería básicamente, para hablar rápido, los ojos del municipio. O sea, ellos son los ojos porque nosotros hacemos el trabajo de gabinete, el trabajo de control de documentos. Ahora los fiscalizadores son los que salen afuera Están en el campo. a verificar los documentos. Solamente documentos.
No, los documentos en relación a la obra que se está construyendo, está la parte de la unidad de planos de obra, que desde el principio de una obra envergadura acompaña. Por ejemplo, uno en Asunción tiene, o sea, en cualquier parte del país, pues en Asunción se controla, tiene que primero pedir permiso y tener el plano aprobado para iniciar la obra. Y eso es lo que esta unidad se va a verificar si es que si se comienza a edificar una construcción de envergadura, inmediatamente ya se van ellos para verificar si tiene plano. Si es que... Ya hubo casos de empresas que empezaron a construir sin que haya habido esa verificación. Hay casos, no de empresas importantes ni de gran envergadura, pero sí constantemente. Eso, o la otra unidad de fiscalización de obra es la unidad de intervenciones. Y ellos sí tienen la potestad de trabajar de oficio. O sea, ellos pueden tomar alguna medida de urgencia para parar la obra en caso de que constaten de que no tiene plano aprobado. ¿Cómo se constata eso? Se van al lugar de obra, piden los planos. Si no se le da, se le notifica que en 24 horas tienen que presentar los planos aprobados. Si no consiguen hacer eso, va a los archivos verifican que no tiene plano aprobado. Eso se va a la asesoría jurídica del municipio, va a la Secretaría General, el intendente firma el paro de obra y luego con acompañamiento de la policía se suele intervenir en caso de que la empresa siga construyendo, porque también hay esos casos, ya se judicializa eso. Ese es el procedimiento dentro de la Municipalidad de Asunción. Por ejemplo, Asunción y el Departamento Central se convirtió en los últimos años en la niña mimada en cuanto a construcciones, ¿verdad? Sobre todo de gente que viene del extranjero con su capital. Sí. Se construye. ¿Cómo sabemos si los edificios construidos tienen la seguridad debida? ¿Cómo nosotros, los ciudadanos, sabemos que están debidamente construidos? Y ustedes que son expertos en temas estructurales de construcción, un edificio de 20, 30, 40 pisos se puede construir en un espacio de 600 metros cuadrados. Sí, si los resultados de los estudios estructurales firmados por los responsables del ramo dicen que se puede hacer, eso es una declaración jurada y es un compromiso del que firma. Claro. Entonces, O sea, volvemos a lo anterior, ¿verdad? El tema que vos te quedás solo con lo que presentó el constructor Sí, con su informe. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si se equivocó? ¿Se equivocó? Y porque puede pasar, porque todos somos humanos, ¿verdad? En las imágenes que estamos mostrando ahí de accidentes, tanto de edificios en construcción como de edificios que ya tenían años, se producen colapsos en todas partes del mundo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. O sea, no es una cuestión solo de Paraguay. Y ahí también se producen errores, ¿verdad? Nada más que lo que se realiza en esas sociedades es justamente tener un segundo organismo de control de que te revise el proyecto. O sea, en Brasil... ¿En Paraguay existe ese segundo organismo de control? No existe. No es obligado, ¿verdad? Entonces, en Brasil, te digo, hace más o menos 3 o 4 años, si no estoy transcordado, recién se aprobó esto que te estoy diciendo. O sea, en Brasil lo va a hacer un edificio y obligatoriamente hay otro profesional que revisa todo el diseño estructural y puede salir a decir, ¿sabes qué? La cantidad de sondeos que hiciste es insuficiente o no me convence este tipo de fundación, y que se haga un estudio y se discute técnicamente para garantizar que la construcción sea más segura. Eso nosotros no tenemos hoy acá en Paraguay. Ahora, arquitecto, ¿qué hace la Municipalidad de Asunción para que los asuncionos podamos tener seguridad de que los edificios están debidamente construidos? ¿Cuáles son los presupuestos? Perdón, Carlos, Sí. quiero precisar no la pregunta para el arquitecto, porque las implicancias jurídicas tienen mucho que ver con estos y después pasos. vamos a ir a eso. No, pero quiero precisar la pregunta, o sea, ¿cuáles son los requisitos para aprobar un plano de un edificio? Vayamos al caso concreto, de 5 pisos como este, que es el ejemplo que lastimosamente estamos analizando ahora. y como cité anteriormente, todo se basa en el estudio de suelo, en el cálculo estructural, en la planilla de cálculo, en el plan de excavación que presenta la empresa para que no haya desmoronamiento con los vecinos. Y como te vuelvo a repetir, todas son declaraciones juradas que el municipio
administrativamente exige, ¿verdad? Ahora, depende de cómo cargan los profesionales su estudio, nosotros no controlamos, no podemos ver eso, o sea, ya depende, pero sí los profesionales, sí controlamos de que sean profesionales egresados de universidades y que estén al día con sus impuestos. Ahí quiero hacer una preguntita, discúlpame, Carlos. No, meteme, doctor. La municipalidad revisa si ese proyecto presentado con la firma de un profesional recibido de las mejores universidades de nuestros países, este proyecto no es viable, porque estos cálculos, esta proyección que nos presenta, no es practicable desde el punto de vista de la ciencia de la arquitectura. ¿Puede la municipalidad rechazar por la inviabilidad de ese proyecto? Creo que podría, pero no se dio nunca un caso y hasta ahora no tuvimos problemas de estructura graves dentro del municipio. A ver, ¿Sabe por qué, Carlos? Sí. Porque la municipalidad aprueba el proyecto, entonces el proyecto está aprobado, fiscaliza, hay una fiscalización inicial, pero después viene la responsabilidad del propietario de la obra y del constructor de la obra, ¿verdad? Claro, entonces, porque el propietario de la obra puede contratar una empresa que considera seria, pero esa empresa, en vez de cumplir con los requisitos técnicos declarados en lo que se va a cargar, no cumple con los materiales, con la calidad, con la carga, etcétera, etcétera. Entonces, no será el propietario el responsable, sino el constructor, ¿verdad? Porque la obra es viable, pero es la construcción la que falla. Ahora, podría darse el caso de que el proyecto en sí no sea viable, y sea aprobado aún así, ¿verdad? Bueno, cualquier proyecto dentro de Asunción está dentro del marco del plan regulador también, o sea que tiene que coincidir con los índices urbanísticos que están programados, o sea, un máximo de altura, máximo de envergadura, retiro, espaciamiento del aireamiento de los. Pero eso también cambia, porque dependiendo de la empresa cambia. De repente se aprueba en una zona tantos pisos, pero de repente viene una empresa y consigue que sea un poco más alto que los otros que estaban construyéndose en la zona. Sí, pues se presenta a través de la Junta Municipal y si se aprueba, se cambia el plan regulador. Pero entonces se cambia el plan regulador. Pero eso pasa muy poco. ¿A qué se cambia entonces? No, eso es la Junta Municipal es la que aprueba eso. Es una cuestión política. Pero el plan regulador pasa más por la finalidad de la zona aprobada, ¿verdad? O sea, sí. O sea, eso tiene también una cuestión científica urbanística que ya viene de hace mucho tiempo. De los años 90 se decidió tener un plan regulador con algunos ejes, los cuales se previó que crezcan sobre esos ejes los edificios en altura, que son Primer Presidente, Santa Teresa, Aviadores del Chaco y otros, ¿verdad? Y eso tuvo un eco favorable y gracias a eso ordenadamente estamos ubicando ahí los edificios de envergadura, ¿verdad? Claro. La cuestión, ahora sí están compitiendo en altura, eso es indiscutible. Cada vez se quieren ir más alto. Hay proyectos de 50, 55, 60 pisos. Claro. Que nunca vimos en Paraguay. ¿Y están siendo aprobados? Están siendo aprobados, sí. Pero está dentro del plan regulador, Carlos. O sea, la cuestión es la siguiente. ¿Hasta cuántos pisos contempla el plan regulador? Hasta 60 hasta ahora, hay ejemplos de 60 pisos. ¿Y desde cuándo? Desde hace un año y medio. El problema no está en que tenga 60 pisos, Carlos. No está en eso. El problema está en que ese proyecto que se presenta, Supper Tower, no sé, de 60 pisos, el proyecto es viable desde el punto de vista de la ciencia y de la arquitectura, aprueba la municipalidad, pero después no se fiscaliza, por ejemplo. Ese puede ser un problema. Sí, pues, claro. Y ahí vamos a tener responsabilidades de orden administrativa de esa unidad fiscalizadora, ¿verdad? Que estaba encargada de esa tarea, ¿verdad? Sí, esa es la misión de cada unidad fiscalizadora. Pero como la municipalidad no fiscaliza, entonces, ¿a cargo de quién está la fiscalización de la construcción de la... el arquitecto te dice que sí fiscaliza. Fiscaliza los documentos. Fiscaliza los documentos. Si es que está el número de pisos, la distancia, o sea, visualmente. Claro. No tenemos elementos técnicos para verificar qué se está haciendo. Eso es lo que justamente estábamos hablando. Ese sí es un problema. Pero el Código Civil está contemplando que el constructor es el responsable por 10 años por vicios en la construcción. Categórico. Y también el Código Civil contempla un contrato. Y el contrato tiene que marcar la responsabilidad, ¿verdad? O sea, que depende del contrato también que se firma entre el constructor y el propietario. No, eso sin duda, arquitecto. La cuestión es que no lleguemos a estos extremos, ¿verdad? Exacto. O sea, podemos tener una serie de responsabilidades
cuando llegamos a este tipo de consecuencias de que se caiga un edificio. Un plano que fue aprobado indebidamente, una carga realizada indebidamente, un propietario que teniendo aprobado solamente hasta 5 pisos, le pide al constructor que haga hasta 10, el constructor que consiente llevar. O sea, hay una serie de responsabilidades en las que llegaríamos tarde. La idea es evitar que se vuelvan a producir este tipo de hechos. Desconozco en otro municipio cómo se maneja este tema, pero en Asunción le puedo decir que nosotros estamos trabajando en transparentar estos procesos, sobre todo a través del sistema digital que implementamos hace 2 años. Eso tiene una trazabilidad, tiene un tiempo para aprobarse, que se puede corroborar. Ya no es más el expediente en Biliorato, que corría de mesa de entrada, por 200 mesas de entrada, por todos los pisos de la municipalidad, y que en cada cajón se escondía. Ahora esto tiene una visibilidad y el propio propietario puede ver a través de su computadora dónde está su expediente, en qué proceso está, y también eso no se puede borrar. O sea, esos planos presentados, esos estudios de suelo, están ahí dentro del sistema y van a estar siempre. O sea, ante cualquier problema jurídico de esta envergadura, ahí están todos los antecedentes que antes en un biliorato, como ahora, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? No puedo hablar de otro municipio, pero no se están viendo los planos. Y los planos, si están en biliorato, se pueden cambiar todo. Claro. Pero ustedes se dan cuenta de lo grave que es. Sí. Lo grave que es que no haya un organismo supervisor de todo esto. Es decir, que en Asunción podemos tener un buen sistema. Sí. ¿Verdad? Podemos tener un buen sistema. ¿Y el país? Lo que pasó en Ciudad del Este hoy, el cielo raso que se cae de 2 albañiles lesionados, esto que pasó en Encarnación, ¿quién se hubiese imaginado que la abuela y la nieta iban a estar cubriéndose de una lluvia en ese momento en que se desploma el edificio? Qué suerte que fue a esa hora. Podía haber sido alguien que pasaba Claro, al lado del edificio al lado también. del edificio, claro. Sí. Y por eso es notable cómo no podemos cuidarnos nosotros a nosotros mismos, porque ¿cómo es en otros países, ingeniero? Y en otros países existe mucho el tema de un segundo control, ¿verdad? O sea, eso es... ¿Es público o es privado? No, es privado. O sea, muchas veces lo que se hace es que se firma con asociaciones específicas, ¿verdad? Que las asociaciones tienen su lista de profesionales que están habilitados para hacer. Entonces le dice, mira, el que firma finalmente es un profesional de esta asociación y bueno, ya son profesionales habilitados. Y entonces la empresa que está haciendo el desarrollo de la inversión tiene que pagar ese servicio, pero es un doble control, ¿verdad? También otra cosa en otros países que se tiene muy en cuenta es el respeto y la trayectoria del profesional que firma. Así mismo. O sea, el municipio ni siquiera te controla mucho. Te deja construir, pero si después se va a fiscalizar y ve que vos cometiste alguna infracción de ordenanza o en la construcción, te quita la matrícula y vos no puedes trabajar más. Sí, no. Para eso están los organismos de control. Ojalá que en Paraguay se actuara así, ¿verdad? Pero no es el caso. Carlos, creo que este caso lamentable, porque es una tragedia que una abuela y una nieta pierdan la vida de esta manera. Y pudo haber sido una tragedia mayor si ocurría de día con las personas que pudieran estar. Creo que debe servir para implementar esto que el doctor ingeniero está refiriendo justamente, y también respaldaba el doctor arquitecto, la necesidad de que tengamos fiscalizadores. Hoy tenemos un fenómeno en nuestro país que es un cambio cultural en materia tributaria. Las empresas hoy tienen sus contabilidades y son auditorías externas independientes contratadas por la misma empresa quienes tienen la responsabilidad de verificar esos resultados contables y son responsables ante el fisco de que ese control que ellos realizaron justamente sea el correcto. Podría implementarse lo mismo, tal vez desde la municipalidad, arquitecto, es solamente una idea de repente a trabajar a futuro, ¿verdad? Nosotros estamos a favor de todo lo que sea modernización y estamos implementando estamos ayornando a la municipalidad. Te quiero decir me permití, porque estamos ya a la pausa, ¿verdad? Bueno, y después vamos a seguir en el siguiente bloque. Sí, señor. Pero quiero nomás recordar lo que pasó en un edificio muy conocido, hacia la zona de Perú, esa zona del Colegio Internacional y compañía. Un edificio construido. La escalera de incendio hasta el 3er piso. Y ahí se terminaba la escalera de incendio. ¿Verdad?
un ejemplo nomás de cómo se aprueban las construcciones y después no hay quien controle, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con lo del segundo, lo del tercer, segundo, primer piso? Ya si pasa algo grave, si no pudieron llegar a salir del edificio, ¿por dónde salen? ¿Verdad? Un ejemplo nomás. Y después seguimos con usted, Arguito. Vamos a la pausa. Aprovecha el iPhone Week de Bristol con descuentos increíbles en todos los modelos: iPads, Apple Watch, MacBook, iPods, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp al 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bien, seguimos en otro bloque del péndulo con el ingeniero doctor Sergio Gavilán, el arquitecto doctor Diego Sotomayor y el abogado doctor Rubén Galeano. ¿Sos doctor así? Abogado, soy doctorando, estoy en el proceso de defensa de mi tesis doctoral, ¿sí? Cuando concluye la última etapa y la correspondiente defensa, ¿verdad? Pero por respeto, yo insisto con esto, hay que decirles doctores a quienes sí cuentan con el título. Bueno, a ver, arquitecto, usted me iba a decir algo que quedó pendiente. Sí, quería hablar de que el intendente confió en mi persona para ser editor de particulares y ahora de planeamiento urbano, que son dentro de lo que es desarrollo urbano. Y logramos tener la visión de ayornar, de actualizar al municipio. Gracias a eso conseguimos hacer la aprobación digital de planos, que trae muchos beneficios también para la comunidad, para el inversionista y también para el propio municipio. Porque imagínense que antes de abordar este tema, cuando todo era en bibliorato, en el 2017 cerramos el año con una recaudación de 18.000 millones de guaraníes en impuestos a la construcción, o sea, por edificios nuevos. Y ahora, en marzo del 2025, en 3 meses, cerramos con 19.000 millones. O sea que en 3 meses recaudamos más de lo que recaudamos en un año anterior a la aprobación digital de planos, ¿verdad? Eso dimensiona la velocidad que ahora tiene eso, pero también la velocidad que forma parte de una visión de prever lo que se estaba viniendo, porque los inversionistas estaban llegando a partir del 2015, 2017, 2018, y en el 2019 nosotros tomamos la postura de vamos a digitalizar todo y hacer más rápido, porque los inversionistas quieren eso. Antes tardaba un año en aprobarse un edificio, ahora se puede aprobar en un mes si es que tiene todos los requisitos, ¿verdad? Porque también se necesita especialistas para que presenten un plano apropiadamente. Si no presenta apropiadamente va un ida y vuelta de correcciones y eso demora, ¿verdad? Pero si es que está dentro ya estudiado según la ordenanza, se aprueba en un mes. Eso hace que los inversionistas estén contentos, que vengan a invertir, porque de otra manera iban a irse a otro lugar, porque ellos no van a tener 1 o 2 años su proyecto parado para esperar que un permiso municipal. Entonces ahora tenemos yo me animo a decir que tenemos antes de la pandemia teníamos como 100 edificios fuera del centro y ahora yo creo que estamos por los 500 ya en construcción. Y eso es un avance gigantesco que yo no recuerdo que haya experimentado la ciudad de Asunción. Estamos en un boom económico de la construcción donde hay una cantidad de inversionistas que están viniendo, tal vez también sea por el grado de inversión que consiguió el gobierno de Santiago, del presidente Santiago Peña, que nosotros del municipio acompañamos con políticas de modernizar y ayornar el municipio. Eso quería comunicar a la teleaudiencia. Y cerramos el año pasado en recaudación con 80.000 millones de guaraníes.
Imagínense lo que Vos era sos mejor que Nenecho para... 18.000 antes. Sos mejor que Nenecho cuando... para comunicar. ¿Verdad? Estábamos hablando No, de ese muchas tema. gracias. Le hizo quedar bien al Sí, presidente de le la hizo quedar República, al bien, intendente. al intendente, todo. Está bien, pero lo que me preocupa a mí es lo que puede pasar en el país y también en Asunción si las cosas no son construidas adecuadamente. Doctor, escuchamos todo esto. Lo que pasó en Encarnación, Sí. ¿verdad? Esto que pasó en Ciudad del Este también. Ojalá que no pase más en ningún edificio en Paraguay. Recuerdo que después de lo del Ecuador Bolaños, le preguntábamos al entonces intendente Riera, le preguntábamos cuál era la situación de todos los edificios en materia eléctrica. Un desastre. Un desastre. ¿Verdad? No es solamente que se puede caer, se pueden quemar los edificios. ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, doctor, ¿cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los participantes en lo que es la construcción de un edificio? Excelente. Yo creo que anticipamos un poco, Carlos, con las preguntas que le hacíamos al autor arquitecto y al autor ingeniero en ese sentido. Si el área de aprobación de planos, da por válido un proyecto que es inviable, porque todo eso se revisa hoy día y con lo que nos han explicado, lastimosamente ya después de la tragedia. Sí. O sea, tenemos que hacer una arqueología de cómo se aprobó, si hubo o no orden de construir más allá de lo aprobado, si el constructor cumplió con las recomendaciones técnicas propias de ese tipo de construcción, etc. Entonces, partamos que dependiendo de lo que informe, vamos a tomar el caso de Encarnación, va a depender mucho el grado de responsabilidad de los distintos integrantes de esa cadena, ¿verdad? Si se aprobó el plano sin que ese plano cumpliera los requisitos, ahí habrá responsabilidad también de orden administrativo. Se aprobó, municipal. Sí. Se aprobó correctamente, es decir, el plano presentado, el proyecto presentado era viable y cumple con todos los requisitos, decía el arquitecto, se devuelve si no cumple, no presenta determinados estudios de suelo, etcétera, etcétera. Pero se aprobó correctamente y fue aprobado solo para 5 pisos. Y sin embargo, el propietario solicita que vaya más allá de ello. Entonces allí incluso puede haber por parte y se derrumba el edificio como ocurrió en este caso, incluso darse un caso de homicidio doloso con dolo eventual. ¿Por qué? Porque el dolo eventual se da cuando una persona vislumbra la posibilidad de que se produzca el hecho. No desea el hecho, no quiere matarle a alguien, pero dice, me aprobaron hasta 5, y si construyo 9 puede llegar a caerse. Y si se cae, puede llegar a matar a alguien. Puede darse el dolo eventual. Ahí tenemos de 5 a 20 años de responsabilidad que puede distribuirse las responsabilidades entre el propietario y el responsable de la obra, que en este caso será una empresa constructora, ¿verdad? Ahora, tendremos que esperar el informe que se dé desde la municipalidad y los resultados de la investigación, si en realidad estaba aprobado solamente hasta 5 pisos y se fue a más. Ahora, supongamos, estaba aprobado hasta 9 pisos, pero la construcción no se hizo de manera adecuada, entonces será el responsable de la obra por llevar adelante ese tipo de actuación el que sufra las consecuencias penales en este caso, don Carlos. Pero vamos a depender mucho de la arqueología de todo este proceso. Qué interesante. Es como un forense que está actuando. Y sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna. O sea, acá tendremos que ver los estudios científicos de los escombros, no sé cómo llamarle, Sí. no sé, pido disculpas por la falta de precisión La pericia. técnica. La pericia, obviamente, en ese sentido, para determinar cumplía o no cumplía con las recomendaciones de orden técnico. Si cumplía, entonces, ¿por qué? Pero si tuvo multa, Y allí, Tuvo multa, sí. Y allí, sin duda alguna, hubo responsabilidad. Si ya tuvo multas, porque eran solo hasta 5, construyó hasta 6, tuvo otra multa, construyó hasta 7, tuvo otra multa, construyó hasta 8, tuvo otra multa. Y la municipalidad, los responsables del área, no tomaron las precauciones para
suspender la construcción, sin duda alguna, allí también habrá responsabilidades de las cabezas de esas áreas del municipio, porque no le va a pedir, va a sonar mal esto, pero el intendente no puede saber que se sigue construyendo a pesar de que el proyecto era solo hasta 5 pisos, salvo que tú por algún motivo tuviese conocimiento directo y guardase silencio, ¿verdad? Así funcionaría también así si una situación se diera acá en Asunción. No, yo no conozco No, si se diera. ningún caso de que presenten 5 pisos, vayan a 8 o 9, no conozco. No creo que se pueda porque está regulado por la altura y por la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir según el uso de suelo del plan regulador. Entonces no es porque vos construís 5 pisos, después querés poner 4 pisos más en Asunción, podés hacer. De acuerdo a cómo está regulada tu zona de uso de suelo, tu terreno donde está ubicado. Ahora, el problema es si no tenemos los controladores presenciales, entonces nos arriesgamos a que esas cosas puedan ocurrir. Lo que tenemos que evitar es que ocurran esas cosas. Totalmente. Es así, ¿verdad? Totalmente, Carlos. Yo, aprovechando lo que comenta el arquitecto del boom inmobiliario, de desarrolladores, del exterior, todo, tiene una parte muy linda esa, ¿verdad? De inversión y todo, pero hay una realidad también. Muchas de esas inversiones vienen con proyectos de la parte estructural que se hacen en Argentina, se hacen en Uruguay, y son los proyectos que vienen con profesionales que no están habilitados en Paraguay, que son los que diseñan todo en general el edificio, ¿verdad? Y hay muchísima de esa situación irregular. O sea, realmente nosotros como país es un arco libre. O sea, acá en el ejercicio profesional me tocó en un edificio que estábamos haciendo una evaluación de una fundación con un ensayo específico de pilote, de un informe. O sea, no hacemos nosotros el trabajo, finalmente hace otra empresa, y cuando me pasan el informe veo que es un profesional de Bolivia, que vino de Bolivia a hacer el trabajo, y encima estaba mal realizada la interpretación del resultado. Y eso es un desarrollador que le da así por... Entonces es muy arco libre tenemos. Nosotros necesitamos regular el ejercicio de la profesión, porque yo siempre digo, nosotros que somos profesionales paraguayos estamos acá, estamos arraigados acá. Si pasa algo vamos a dar la cara. O sea, y es muy injusto lo que está pasando, de que eso es una situación que se está dando masivamente, por lo menos en el área que yo conozco, que es la parte de estructuras de hormigón, en diseños que vienen de afuera, que vienen directamente de afuera, y que consiguen que colegas, normalmente gente muy joven, por unos pocos guaraníes, firmen como que ellos son los que calcularon, cuando en la realidad todo el proyecto se hizo afuera, ¿verdad? ¿Está ocurriendo eso? Muchísimo está ocurriendo eso. ¿En Asunción también? En Asunción también, sí, en Asunción, en todos los... ¿Y cómo pueden controlar en la municipalidad esos arquitectos? Nosotros solamente podemos controlar la firma. Sí, claro. La firma del profesional que figura como que hizo el trabajo. No sabemos si hizo o no, pero confiamos porque es una declaración jurada. Así mismo. Y los profesionales que trabajan, o sea, que firman un plano de Asunción, están registrados dentro del municipio, con todos sus documentos controlados. Qué bárbaro. ¿Y qué se puede hacer? En otros países, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se evita eso? Y en otros países, Carlos, protegen el mercado local, protegen el ejercicio de la profesión. O sea, vos no te podés yo no puedo cruzar a Foz de Iguazú y a ponerme a hacer una evaluación de una estructura en Foz de Iguazú. Como sí hacen los brasileros, que entran a Ciudad del Este, Santa Rita y todo, y hacen no evaluaciones, sino de todo construyen. Te voy a referir, Carlos, allí, y pido disculpas al doctor ingeniero por interrumpir, porque apuntó algo el doctor arquitecto hace un momento en el corte. La falta de un colegio público para cada profesión aquí, que se encuentra previsto por el artículo 42 de nuestra Constitución, que la colegiación profesional será regulada por ley. Y nosotros tenemos una resistencia importante, incluso de algunos medios de comunicación, porque creen que una ley de colegiación va a impedir la libertad del ejercicio del periodismo, por ejemplo. Se editorializó incluso en 3 o 4 oportunidades, porque al inicio del periodo presidencial del entonces presidente Cartes,
se había sancionado una ley marco de colegiación profesional que por presión mediática en ese entonces vetó el presidente de la República. Y necesitamos una ley marco de colegiación profesional para que todas las profesiones, la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la medicina, o sea, recordemos, hubo un caso también de bioquímicos que este tratamiento con flúor que se dispuso, que mató a una persona. ¿Quién controla el buen ejercicio profesional en el país? No tenemos. Y decimos, ¿para qué profesión? No, para todas las profesiones. Nos falta una ley marco de colegiación profesional. Totalmente. ¿Coincide? 100% es lo que más nos gustaría, o sea, hablo a título personal, no puedo hablar en nombre de todos los ingenieros, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ¿verdad? Porque de eso nos va a proteger, nos va a proteger de alguna manera, ¿verdad? Porque realmente, Carlos, es triste cuando viene gente de afuera que entra con visa de turismo y hace trabajo que perfectamente pudieran estar haciendo profesionales paraguayos, ¿verdad? Y vos sabés que eso entraron con visa de turista y vos no podés, eso no se replica cuando nos vamos hacia el otro lado. Hay cero posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece fantástico esta idea y ojalá que a partir de esto que pasó se impulse una ley de colegiatura. O vos sabés que hoy en día, por ejemplo, pues no sé, vamos a decir que vos querés hacer una inversión, querés hacer un edificio y viene un ingeniero, no sé, Juan González, y te presenta su presupuesto y vos querés saber, chicos, ¿será que este es o no ingeniero realmente? No hay un lugar donde vos puedas entrar en internet y verificar si ese es realmente o no ingeniero. Hoy en día tenés que mandar una nota al Ministerio de Obras Públicas con el nombre de la persona. El Ministerio de Obras Públicas te va a responder por medio de una nota que esa persona es o no. No puede ser, es demasiado lento. Eso tiene que estar disponible en internet. O sea, todos los que estamos habilitados, los que tenemos nuestro registro aprobado en el MOPC, tiene que estar disponible. No puede ser que libremente cualquiera se presente como arquitecto o como ingeniero. Ahora, los arquitectos también pasa muchísimo, claro, muchísimo de eso. Sí, estamos viendo muchísimo los diseños hoy. Sí. Muchísimos de los diseños hoy. Sí. Bueno, estas son otras aristas de este tema que nos convocó acá a la charla, a este diálogo. Doctor, ¿cuánta es la pena máxima que puede una persona recibir por un hecho como esto si es que se descubre que... El homicidio doloso con dolo eventual establece un marco de 5 a 20 años. 5 a 20 años. Ahora, el mayor o menor grado de responsabilidad se podrá determinar, mejor dicho, en el marco de la investigación y un eventual juicio oral y público. Podría darse homicidio doloso con dolo eventual, podría darse homicidio culposo por negligencia en el proceso de la construcción, ¿verdad? O en todo ese procedimiento. También tenemos una figura nosotros en nuestro Código Penal que habla de actividades peligrosas en la construcción, pero la figura penal protege el peligro, o sea, mejor dicho, sanciona el peligro que se produce. Aquí ya se dio lastimosamente la muerte de estas personas, así que eventualmente también se podría hablar de un concurso de hechos punibles en ese sentido. Pero el marco más grave que puede darse es el de homicidio doloso con dolo eventual, que establece un marco de 5 a 20 años. Hasta 20 años. Sí, señor. Pero quisiera hacer un punto y seguido, Carlos, ¿no? Y aparte, un punto y seguido al respecto. Creo que esta situación que se dio debe servir para municipios. Yo felicito ese proceso de modernización que nos refirió el arquitecto, para que municipios como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, o sea, estas grandes cabeceras departamentales establezcan un mecanismo de control, de fiscalización externo e independiente del propietario, del constructor, del propio municipio, a fin de que podamos tener seguridades mínimas de que ese proyecto aprobado y en proceso de construcción está cumpliendo con los estándares técnicos y que no se habilite esos edificios de 20, 30, 40 pisos, 5, 10, lo que fuesen, sin que
esa fiscalización independiente apruebe antes de la habilitación justamente de estos edificios. ¿Qué le Entonces, parece? animo yo al arquitecto a que impulse Sí, eso. sí, me gusta. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier sugerencia para mejorar nuestro sistema. Ahora me gustaría dar un mensaje positivo a la ciudadanía de que del municipio estamos controlando los edificios, estamos modernizando los procesos para el permiso de construcción, para atraer más inversionistas. Los edificios en altura tienen que ser vistos como algo bueno, no como algo malo, preocupante. Genera demasiado mano de obra, genera todo, dinamiza todo alrededor la parte económica. Entonces deberíamos festejar que estamos llenos de edificios hoy en día, en un momento muy importante económico de Asunción, y desde el municipio estamos controlando la seguridad de ustedes los ciudadanos. ¿Cómo, una pregunta extra, ¿cómo quedó el tema del edificio que estaba pegado a la casa del señor Domínguez? Eso está en el ámbito judicial, del Poder La Judicial. municipalidad no tiene no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? No, siempre se trabaja coordinadamente, pero ya la instancia superior está en el Poder Judicial. Ajá. ¿Ustedes recibieron también una denuncia del señor Domínguez o no? Sí, se fueron a controlar y hubo un paro de obra anterior. Paró la obra, luego continuó y ahí intervino el vecino de al lado, Ajá. judicialmente ya. Judicialmente ya, sí. Ajá. Y bueno, qué cosa de todos los edificios. No es tan fácil construir edificios en nuestro país. Yo creo que en todos lados. No, sí, en todos lados. En todos lados tiene que tener seguridad. Tiene sobre que todas las tener cosas. seguridad para todos, Sí. para todas las cosas. Sí. Efectivamente. Bueno, qué linda charla. Me alegra haberlos invitado porque aprendí bastante. Espero que también los televidentes hayan aprendido de todo esto y que no vuelva a ocurrir nunca más la caída de un edificio con muerte de personas. Por cierto, lo que decís, doctor Galeano, si esto hubiese ocurrido en cualquier otra hora que no sea la noche y lluviosa, a lo mejor las consecuencias hubieran sido peores, ¿verdad? La tragedia pudo haber sido mayor. Mayor, efectivamente. Luego los añiles que trabajan son varios más ahora sí. Exactamente. Y esperemos que, no sé si el Ministerio de Obras, no sé si, pero las municipalidades tengan en cuenta esta situación y tenga que ejercer un control estricto sobre todas las obras que se van a construir en las ciudades de nuestro país. Porque merecemos seguridad. Y así que les agradezco a ustedes por la participación. Gracias, arquitecto, ingeniero, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Carlos, por la invitación. Adelante. Carlos, yo quería agregar una cosa de un mensaje positivo. Paraguay es el único país de Latinoamérica que no tiene una norma paraguaya para el diseño de las estructuras de hormigón armado. Y ahora, sí, es el único país. ¿El único país? El único país. Y ahora, este año, conseguimos el auspicio y el compromiso del INTN y estamos trabajando todos los miércoles, nos reunimos desde la academia, los gremios, para trabajar en una norma paraguaya de hormigón, para el diseño de estructuras de hormigón. Conseguimos la autorización de la norma americana y eso estamos apuntando a que para el año que viene ya se disponga de una norma paraguaya, que es una cuestión fundamental para... Ahora, ingeniero, ¿quién controla todo lo que está bajo la superficie? Y bueno... ¿Quién controla que eso esté debidamente armado para sostener un edificio? Bueno, y se tienen que hacer, se deben realizar una serie de controles durante la... Sí, porque una cosa son los papeles, ¿verdad? Porque Sí. los papeles aguantan todo, Sí. ¿verdad? Una cosa son todos los planos, los diseños, las matemáticas, los cálculos, todo. Pero otra cosa es estar ahí, ver si está bien cargado o no, ¿Quién controla eso? Y hoy en día depende de la voluntad que tenga la empresa. La voluntad Así depende mismo. de la voluntad de la empresa. Así mismo, depende de la voluntad. No hay una obligatoriedad. O sea, una empresa determinada, por decirte en el caso de los pilotes, que conocen, que son Sí. los pozos que se penetran, ¿verdad? Hay una serie de ensayos que se tienen que hacer para ver si esos pilotes tienen la longitud correcta, si el hormigón está continuo, si los pilotes tienen la capacidad o no tienen. Pero esos ensayos no se realizan en todos los edificios. Hay empresas constructoras que toman la norma de hacer esos ensayos y hay otras empresas que no la toman, ¿verdad? Y en contrapartida, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas de hace unos años implementó que en todos los puentes que se hacen esos ensayos para garantizar. Lógico. El Ministerio de la Pública también tomó que en todos los puentes de hace unos años se hace una prueba de carga en el puente para habilitar al uso, que es un avance y muy importante, ¿verdad? Pero esa
esa exigencia que se produce en los puentes de la obra pública, que son obras públicas, nosotros no tenemos esa exigencia en el sector privado. Fundamentalmente depende de la voluntad de la empresa constructora. Hoy podríamos decir entonces que las construcciones del sector público brindan mayor seguridad porque sí, cuentan con estas fiscalizaciones. Así entonces. mismo. Bueno, en el caso de los puentes, por ejemplo, sí. Y en el caso de las obras públicas en general, también, porque ahí siempre se trabaja con una fiscalizadora que es corresponsable, ¿verdad? Bien. Y normalmente ya en las obras públicas sí ya están especificados ese tipo de es un buen tema ensayos. para discutir en la municipalidad, a ver si pueden ustedes tener Sí, un sería organismo de buenísimo. control. Sí, sería buenísimo hacer eso. Es el próximo paso seguramente. Qué bueno. Sí. Le estamos dando ideas también al intendente. Sí, no, de pero Asunción. que son para todo el país realmente. Claro, O para sea, todo, sí, para todo el país. Y no le cobramos por esta consultoría. No le cobramos por la consultoría. Tenemos que mejorar todo. Sí, como tenemos que mejorar. sociedad tenemos que mejorar. Sí, Este es el camino. De hecho, yo creo que todo paraguayo de bien, todo ciudadano de bien, desea, espera que a sus autoridades le vaya bien en el desarrollo de su tarea específica. Porque si hacen bien su trabajo, nos conviene a todos los ciudadanos. Así. O sea, eso es lo que esperamos los ciudadanos de a pie, que la tarea sea bien hecha. Sí, definitivamente. Bien, señores, muchísimas gracias por Gracias, haber venido. la invitación. Vamos a una breve pausa. A la vuelta nos acompañará el comandante de la Policía Nacional. Ya volvemos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D. Ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo y ya está con nosotros el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Carlos. Buenas noches también para toda tu audiencia y bueno, un gusto como siempre. Gracias. Usted, ya sé que usted es cerrista y le actualizo 0-0, 40 minutos del primer tiempo de Cerro Palmeiras, ¿sí? Creo que es una de las mejores noticias que Sí, he para recibido. que esté tranquilo. No como, bueno, a nosotros cuando comenzamos el péndulo ya habíamos perdido 4-0. No, yo estaba viniendo hacia los estudios y había mucho silencio por la calle, entonces asumo que no hubo un buen resultado. No, terrible el resultado. Sí. Bueno, comandante, ¿qué pasa con la policía, en la Policía Nacional? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, graves denuncias de participación de agentes policiales en hechos de corrupción, de robo de motocicletas, robo entre ellos, problemas sentimentales que terminan en violencia doméstica, linces que quisieron coimear a gente, filtración de operativos. ¿Qué está pasando? Sí. Bien, bueno, comencemos por lo más liviano, realmente un tema bastante espinoso, pero hay que confrontar, hay que poner la cara en este caso. En este caso no se filtró la información, hubo una mala interpretación hablamos del caso Lince, ¿no? Sí. Hubo una mala interpretación del fiscal Rienzi que llevaba adelante el procedimiento, de hecho que la policía es la que acompaña todos los procedimientos.
y en un momento se creyó de que hubo una filtración, pero no fue de esa manera. De hecho, que él salió a aclarar de que hubo un error de concepto, por decir. Pero bueno, y al tema mayor, y que realmente no nos enorgullece y que realmente no es la mejor versión que queremos transmitir a la ciudadanía, porque si bien es cierto, las responsabilidades son individuales en este caso, cada quien responde, pero el nivel de afectación es innegable, el nivel de afectación. Bien, habías mencionado algunos de los hechos, ¿verdad? Nosotros en enero arrancamos con algunos elementos. Pero antes, comandante, sí. Estos hechos sí. fueron ejecutados por gente que recién ingresó a la policía en estos últimos tiempos. Tengo un caso, el caso de la motocicleta que fue hurtada, sí, que es de público conocimiento. Ese es un caso que sí afecta. Es un recién egresado que estaba con un suboficial que ya tenía, promediando casi los 15 años de servicio. Ese es el caso que tengo. Después los demás casos que me han reportado usualmente son ya los más antiguos, por decir, dentro de la institución policial. Entonces, hemos visto, es cierto, casos de vinculaciones con narcotráfico, el tema de marihuana. Sí. Hemos visto casos de violencia, contra la mujer en su máxima expresión, penosamente, casos de feminicidio, que ocurrió en estos días nada más. Sí. El caso del hurto en la vía pública de la motocicleta y otros hechos que se fueron sumando en estos meses. Quizás siempre yo hablo, de que, al menos para la ciudadanía, de que hay una buena noticia y hay otra que es la mala noticia. La mala noticia, bueno, empecemos por ahí, es de que sí, es innegable, hay elementos corruptos dentro de la Policía Nacional y que es una lucha interna en que estamos abocados. Ahora, pero también, es decir, lo grave de esto es que no solamente la sociedad puede sentir inseguridad, sino que también ustedes mismos están inseguros cuando tienen agentes policiales corruptos trabajando con el crimen organizado o apañando delitos y compañía, comisario, porque es peligroso incluso para ustedes. Hay dos niveles de afectación cuando hay elementos corruptos, dependiendo también de qué información manejan estos elementos, porque, un ejemplo clásico es de que lo que empezamos el tema de la filtración de información. El ejemplo más clásico es de que si estamos trabajando contra el crimen organizado y tenemos elementos corruptos dentro de la policía, lo primero es una amenaza directa a la sociedad y a renglón seguido lo que se viene es una amenaza directa también a la institución policial, porque si está facilitando información, si está facilitando el movimiento del personal policial o está adelantando o anunciando ciertos procedimientos, expone significativamente al personal policial, por dar un ejemplo, a una emboscada, por decir. Entonces, hay un peligro que se transmite en las dos áreas, un nivel de afectación. O al fracaso de un operativo. O al fracaso, exactamente. Sí. Entonces, pero lo malo es que tenemos, ahora, lo bueno es de que estamos haciendo el mayor esfuerzo para buscar, a los elementos corruptos dentro de la policía. Por eso que esta nueva ley que tenemos enmarca a asuntos internos como dirección general. Para dar una idea más clara, o un ejemplo, en el pasado era, una dirección, un comisario general de 2 estrellas. Hoy día es dirección general y está a cargo de un comisario general ya de 3 estrellas para que tenga, una autoridad ante todos los elementos de la Policía Nacional. Tal vez el único que está encima de él en grado jerárquico ya es el comandante nada más. Entonces, y el subcomandante. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo y casi en todos los casos que hemos mencionado ya, salvo algunas excepciones que han sido, vistas por el sistema de circuito cerrado, en casi todos los casos ya se inicia con una investigación paralela, con investigación criminal y ya con asuntos internos. Es por eso que en muchos de estos casos, en donde van cayendo estos elementos, ya hay una investigación previa, ya hay una carpeta fiscal que se prepara y la información, también para dar tranquilidad a la sociedad,
se mantiene siempre en reserva. Hasta el último minuto del procedimiento, entonces, no se da ni tan siquiera la posibilidad, ni la mínima posibilidad de que se pueda sospechar de que el grupo investigativo pueda omitir, digamos, algún nombre o algún elemento policial. Entonces, la policía inicia la investigación, hace la carpeta fiscal, trabaja bajo dirección del Ministerio Público y se lleva a término un procedimiento. Y el procedimiento, cuando encontramos a este tipo de hechos, enmarca de que señala de que hay efectivos policiales que durante un allanamiento, durante una intervención, caen primariamente aprehendidos y luego, digamos, la decisión es de que usualmente van detenidos. Pero esto demuestra también la muy buena predisposición de la institución policial de investigar a estos elementos, de tener esa información previa dentro de lo que es la discreción y en el momento final ponerlos a disposición del Ministerio Público. Comandante, ¿qué pasa en Canindeyú? ¿Qué pasa en Canindeyú que no se le puede detener a los cabecillas del crimen organizado en la zona? ¿Y qué pasó con esa droga que desapareció? ¿Hay policías involucrados, agentes policiales involucrados con agentes de la SENAT en ese caso? Bien, básicamente en esa operación que fue llevada, digamos, por elementos del CODI, SENAT, sí, no hemos tenido participación. Vale decir de que toda esa intervención está a cargo, por un lado, del Ministerio Público y también los intervinientes está afectando al personal policial. De hecho, que para nosotros, como fue de público conocimiento, se ha denunciado la desaparición de una buena cantidad, sí, de esta marihuana. Esa investigación, ese procedimiento está en curso. La policía sí participó ya a instancias del Ministerio Público para iniciar la investigación, pero en el proceso, digamos, previo y en el proceso de la intervención, la policía no tuvo participación. Ahora, cuando hablamos de qué pasó con este elemento que estamos hablando que operan en esa zona, hoy día hay un trabajo conjunto, hay una representación de la Fuerza de Tarea Conjunta, están elementos de la FTC, elementos también de SENAT y de la Policía Nacional que están cooperando y coayudando de tal manera que en el mejor escenario y en el menor tiempo posible, este elemento junto, digamos, con los que hacen, digamos, a esta organización, puedan también, en el mejor escenario, ser, digamos, aprehendidos o detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Hay un esfuerzo conjunto en ese aspecto. Ajá, qué bueno. ¿Y por qué es tan difícil el combate contra el crimen organizado? Bien. ¿Qué es lo que pasa realmente en un país chico como el nuestro? Sí. Bueno, esto ocurre, no es para justificar a nuestro país, Paraguay, ni mucho menos a la institución policial, pero una de las características del crimen organizado que se diferencia mucho de lo que es la delincuencia, una de las características es de que la capacidad o la logística que posee es extraordinaria. Y cuando hablamos de logística, hablemos por un lado, digamos, del soporte financiero que tiene. Son incalculables. Entonces, esa situación es propicia para que, justamente estamos hablando de corrupción, para que funcionarios de cualquier estamento, incluyo obviamente a la policía, puedan caer fácilmente al servicio de estas organizaciones. ¿Ofrecen mucha plata? Ofrecen mucha plata, ofrecen, digamos, ventajas, beneficios. Y esto no solamente, reitero, no es lo que ocurre en Paraguay, es a nivel global. Por eso hoy cuando hablamos de ciertas mafias, de ciertos carteles o ciertas organizaciones de cualquiera de los países, de cualquiera de los continentes, la lucha realmente es bastante larga y bastante, digamos, dura. Entonces, se asume, el crimen organizado tiene esa capacidad. Entonces, cualquiera de los integrantes o elementos de cualquier estamento del Estado es susceptibles de caer. Sí, pero siempre señalamos de que felizmente, amén de la muy mala noticia de que pueden caer en esto, felizmente, la mayor parte de los efectivos policiales se dedican realmente a trabajar, demuestran de que entraron por vocación. Y aquellos que por algún momento entraron por ocasión son los que creemos de lo que son presas fáciles para este ¿Hay alguna estadística? ¿Hay alguna estadística que señale, por ejemplo, de tanto plantel de policías,
Estadísticamente, un porcentaje cae en las garras de la corrupción. Es bajo. Te voy a dar en números para Sí. que la gente entienda un poquito, porque si doy un porcentaje a lo mejor vamos a poner Sí. a pensarnos, a hacer los cálculos. Actualmente la Policía Nacional tiene 30.001 efectivos. 33.001. 33.001. De estos 33.001 efectivos policiales, a eso ya le agrego digamos casi 1.500 más o menos funcionarios civiles que devienen de la función pública. Entonces tenemos actualmente 1.187 efectivos policiales que están bajo sumario. Cuando hacemos, digamos, lanzamos este De número... 34.000, 1.187. De 33.001, 1.187. Cuando menciono yo 1.187, por eso que no doy porcentaje, uno naturalmente se alarma porque 1.000 es mucho. Ahora, disgregando y rápidamente y de manera imperfecta, la mayoría de ellos corresponde a efectivos policiales que no se presentan para su guardia, otros que abandonan su servicio de guardia, otros que abandonan... Indisciplina. Indisciplina. Pero ¿cuántos están por ejemplo, con los bandidos? Hablando, digamos, de estos 1.000 aproximadamente son sospechados, por decir, o investigados. Están aproximadamente, si mal no recuerdo, como 180 y números que están sospechados o que ya han sido comprobados. El 10%. Es más o menos el de 10% estaría con Exacto. el crimen organizado. De estos 1.000. De estos 1.187, sí, que usted me que dice. es una cifra ínfima en cuanto a porcentaje total de lo que es el... Sí. Pero si yo hablo solamente de uno, el nivel de afectación es terrible porque somos el brazo, digamos, armado de la ley, somos quienes tenemos que proteger y servir a la ciudadanía y es la peor noticia recibir de que efectivos policiales tengan vinculación con el crimen organizado o la delincuencia. Uno afecta mucho y si tenemos más de uno, casi 200, el nivel es mucho mayor. Uh-huh. Y por ejemplo, en el tema salarial, ya que es comparado con la policía de otros países de la región, ¿cuál es la diferencia de salario del policía paraguayo con los países vecinos? Bien, siempre se tiene en cuenta para este tipo, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, qué es lo que sobra para el presupuesto de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Se tiene en cuenta las policías nacionales o las policías estaduales sí. o las policías del condado. Entonces varía, fluctúa mucho y por si fuera poco, a esto hay que agregarle el costo de vida. El costo de vida. Vemos de que Paraguay, relativamente dentro de lo que es el costo de vida, es uno de los que tienen mayor ventaja sí. en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, vemos de que con el correr del tiempo, el salario del efectivo policial ha ido, digamos, aumentando de una manera bastante progresiva. Un oficial ayudante que está egresando de la Academia Nacional de Policía, para tener un ejemplo nomás de lo que es, de cuánto cobra y cuánto es el salario mínimo. El salario mínimo hoy día está allá por los 2.800.000 más o menos, que es el bruto, y con los descuentos yo creo que bajaría, pero dramáticamente a los 2.300.000, 2.200.000. El personal policial que egresa en diciembre, en enero, a fines de enero, ya está cobrando allá el oficial por los 5 millones. 5 millones. Al egresar. Y el suboficial estaría cobrando allá por los 4.600.000 sí. aproximadamente. Y a eso tal vez se le sume, digamos, lo que es exposición y demás cosas. Entonces, no les cuento cómo brillan los ojos acá de los camarógrafos que ya están interesados en... Sí, están invitados. De esto, sí. Con mucho gusto. Necesitamos técnicos en el área. Está bien. Pero ese es el salario, buen salario para comenzar. Al comenzar. Sí. Y esto hay que tener en cuenta también de que a cada principio de año, el salario del personal policial se beneficia con un pequeño aumento. A cada principio de año. Y a eso súmenle de que cuando tenemos el aumento del salario mínimo, favorece positivamente al personal policial, porque el personal policial cobra por cantidad de salarios mínimos, puede decir 2 salarios mínimos, 3 salarios, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, cada incremento del salario mínimo también incrementa. Entonces vemos de que, si bien es cierto, hay muchos gastos que demanda la actividad policial, hay muchos gastos. Partamos por el uniforme nomás, lo de las armas. Entonces,
Hay muchos gastos. ¿Eso cada uno se tiene que comprar? Sí, en el pasado. Ahora, con la política ya, digamos, la línea que baja, la línea de gobierno del señor presidente de la República, Santiago Peña, enmarca de que ya entra en licitación, digamos, las armas que van a ser entregadas para cada efectivo policial. Entonces eso va a cambiar un poco también el tema de los gastos, pero devienen, digamos, muchos gastos estando en la actividad policial. Entonces, pero para dar una idea nada más de cuánto está percibiendo y cuánto en comparación. Entonces, hablamos de cada país tiene, digamos, un Producto Interno Bruto, sí. Tiene, digamos, un presupuesto, tiene, digamos, también los gastos, pero por sobre todas las cosas, digamos, el costo de vida de cada país. Uno puede engañarse y decir, no, en España o en Italia están cobrando tantos miles de dólares. Pero el costo de vida, es infinitamente superior. Es muy superior. Es muy superior. Sí. Ahora, comandante, ¿qué es lo más preocupante para la seguridad interna del país hoy en día? Lo más preocupante deviene de lo que es, digamos, el consumo. El consumo de estupefacientes. ¿Aumentó? Hay un leve aumento, porque hay que considerar de que cuando hablamos de este aumento, vemos de que la franja etaria ha disminuido en cuanto a los consumidores. Eso es lo más preocupante para nosotros ahora. Es decir, los más chicos están... Sí, porque vemos en casos de que hay niños y adolescentes entre 12, 13, 14, 15 y ya están en el consumo. En la afición. Y penosamente hay un cúmulo de factores. Nosotros tomamos lo que es la parte, digamos, el problema, digamos, de forma. Hacemos allanamientos, detenciones, incautaciones, aprehensiones y ponemos a disposición del Ministerio Público. Lo hacemos de forma. ¿Y en qué nivel socioeconómico se da eso particularmente? ¿Se da en todos los niveles socioeconómicos? ¿O no? Se da en todos los niveles, digamos, socioeconómicos, pero hay una pequeña diferencia que enmarca. Digo la preocupación esta del por qué el consumo, porque esto deviene a estas personas que delinquen. Altísimo porcentaje, no todos, pero altísimo porcentaje de lo que consumen estupefacientes son los que al minuto van a estar hurtando, hablemos de hurto agravado, robo y excepcionalmente robo agravado, cuando le falta ya dinero para la siguiente dosis. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Roban el foco, desenroscan, roban el foco, roban los sillones, roban lo que encuentran en el patio. Entonces, ellos hacen ya, digamos, buscando la siguiente dosis. Entonces, ese es el trabajo. Hay un plan SUMAR que también es de la línea de, digamos, ya de gobierno, que estamos trabajando. Tenemos muy buenos resultados en la lucha contra el tráfico urbano o microtráfico. Pero bajó la edad de consumo entonces. La edad de consumo sí bajó. No es la cantidad extraordinaria, pero sí alarmante. ¿Y en qué zonas principalmente esto se hace? Usualmente esto se da, porque hablamos de, digamos, de niveles sociales. El que consume, por decir, cocaína, anfetamina, ácido lisérgico o cualquier otro producto que es más caro para un nivel social y económico mucho más alto, ellos usualmente no salen a las calles para buscar, digamos, dinero para su siguiente dosis. Tal vez tienen ese poder adquisitivo a través de sus familiares. O por qué no de un trabajo. Pero lo que más preocupa, hablando de niveles, son los que están, digamos, pero no quiero satanizar, por eso que aclaro muy bien que no es para satanizar, sino simplemente me remito a la realidad y de dónde vienen las denuncias y los hechos. Esto usualmente ocurre más en las zonas, digamos, ribereñas o las zonas bajas, ocurren más estos hechos. Inclusive vemos en esa zona no solamente de que puedan haber una venta, sino vemos por las noticias mismas de que hay una disputa por territorio y disputa por mercado. Se ven las dos cosas. Entonces, el nivel más violento se ve, digamos, en esas zonas. Pero, te digo, no estoy tratando de satanizar a esas zonas, sino que las denuncias se reciben. Y de hecho que también se da en cualquier ciudad, en cualquier departamento, pero se acentúa nada más en esas zonas. Y también un factor que hay que tener en cuenta, el núcleo familiar, la familia, la desintegración o el desinterés de la familia ha contribuido muchísimo para que
digamos, este Esta tipo de situación hechos. se Sí, porque afecte a los uno jóvenes. va a la escuela o al colegio y no va a recibir una educación, va a recibir una enseñanza de lo que dice su diseño curricular, pero no va a recibir la educación que debería recibir o lo que hemos recibido en aquella Así época. mismo. Yo sé que usted es Sí, mucho sí, más sí. joven que yo, ¿verdad? Pero a lo mejor pasó por la misma escuela, ¿verdad? Así mismo, sí, tiene razón, comandante, es así mismo. Bien, son las 22:30. ¿Quién está Sí. ganando? Está perdiendo Cerro 1-0 ahora, No, comandante. Disculpame que te tenga que sí, despedir con esta mala noticia. No, pero es, bueno, para eso existen las revanchas. Sí, Yo sí, creo sí. que acá el barrio se estará preparando para recibir a estos muchachos de verde cuando llegue la fecha. Y tenemos muy buenos jugadores, muy auspiciosos. Está bien, muy bien. Parece que estamos de mala hoy, comandante. No, yo creo que, bueno, Olimpia hacemos ya causa definitivamente. común, hacemos. Vamos a hacer no causa podemos. común. Gracias por haber venido, comandante, No, y al por habernos contrario. explicado estos temas muy interesantes de la Policía Nacional. En 30 segundos. Sí. Quiero transmitir a la ciudadanía de que tenemos elementos que no condicen con la función policial, elementos corruptos, pero una mínima cantidad en que nuestro compromiso es real de luchar contra este flagelo interno que tenemos. Tenemos, digamos, un futuro a corto plazo muy auspicioso para ir sacando a estos elementos de la Policía Nacional. En poco tiempo, a fines de abril, ya vamos a llevar adelante un tribunal extraordinario para sacar una buena cantidad de lo que ya están, digamos, pasando por el proceso. Muchas gracias. Perfecto, gracias. El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles.